Hola, ¿cómo están ustedes? Esta es la segunda clase virtual correspondiente al temario de nuestro programa, la unidad 3. La acción, la pretensión, el proceso, los principios procesales. Estoy dando la clase para las dos comisiones a mi cargo, la que termina en 27 y la que termina en 28, 74-27 y 74-28. La clase anterior, la del lunes 16 de marzo, que ustedes tienen en el campus y tienen en el blog el link correspondiente, no me queda claro si accedieron todos los que quisieron. Tuve solamente 3 o 4 respuestas, de modo que me gustaría que todos los que la vean confirmen que la pudieron ver a través del mail institucional, a través del correo electrónico que tienen en el campus de nuestra facultad. Es la manera de chequear y también de que eventualmente hagan algún comentario a los fines de que podamos hacer los ajustes necesarios en estas nuevas experiencias. Y además que hagan preguntas, que podamos interactuar, aun cuando yo lo esté grabando y la clase no la podamos desarrollar online, porque no tenemos las herramientas necesarias aún implementadas desde la universidad. Programas como Zoom, que estoy usando en estos tiempos en otras universidades. Voy entonces al tema que nos convoca hoy, relacionado con la clase pasada, con la noción de jurisdicción que ya hemos visto. Les había contado que hay un tríptico clásico en el derecho procesal con las nociones de jurisdicción, de acción y de proceso. También les recuerdo que voy a utilizar en el desarrollo de la clase los archivos de PowerPoint que ustedes tienen en el blog para la unidad de hoy. Hay 2 archivos que tengo abiertos, que voy a girar para mirar como guía de lo que quisiera que ustedes también estén viendo en este momento en otro monitor o eventualmente con los archivos impresos, tal como si los hubiera escrito en el pizarrón, o mejor para mí y para ustedes, porque podemos también utilizar los hipervínculos. Entonces vamos al primer archivo que trata sobre la acción, la pretensión y el proceso. Abro el hipervínculo. ¿Cuál es la noción de acción? Se trata del derecho público y subjetivo de excitar la actividad del órgano jurisdiccional. Es un derecho del que gozamos todos los ciudadanos, por eso es subjetivo, los argentinos y los extranjeros. Y es público porque lo ejercemos contra el Estado. ¿Contra quién? ¿O con referencia a quién? Con referencia al Estado Nacional a través del Poder Judicial. ¿Y qué quiere decir excitar? Requerir la intervención del Estado. Puede hacerlo cada ciudadano. Este es un derecho cívico fundamental, en palabras del gran procesalista uruguayo Eduardo Couture, que tiene anclaje en la Constitución Nacional. En el artículo 14 se trata del derecho de peticionar a las autoridades, de golpear las puertas de un juzgado para que atiendan mi caso, para que atiendan mi conflicto. Cualquiera tiene derecho a recurrir a la jurisdicción. Ahora bien, un ciudadano que sufrió un daño como consecuencia de haber padecido lesiones como peatón impactado en un accidente de tránsito por un colectivo, tiene este derecho, tiene la acción, que es la contracara de la noción de jurisdicción. Cuando decíamos en jurisdicción, poder-deber del Estado, ese deber, visto de la perspectiva del Estado, visto de la perspectiva del ciudadano, es la acción, este derecho público y subjetivo del que hablamos recién. Ahora, ¿alcanza para ese peatón con tener acción? No alcanza. Otro ejemplo para seguir trabajando en la clase de hoy: el niño cuyo padre no cumple con el deber de prestarle alimentos, ¿tiene acción? Tiene acción.
¿Es suficiente? No, no es suficiente, porque en ambos casos tenemos que convocar una noción más, la noción de pretensión que incorporamos ahora. ¿Qué es la pretensión? Véanlo en la pantalla. El acto a través del cual se ejerce la acción. De manera más completa, la pretensión es un acto procesal en cuya virtud se reclama ante el órgano jurisdiccional y frente a una persona determinada la satisfacción de una pretensión, o más bien, lo ven plasmado allí, más bien estoy definiendo pretensión. Entonces, la resolución de un conflicto, repito el concepto, se trata de un acto procesal en cuya virtud se reclama ante el órgano jurisdiccional y frente a una persona determinada la resolución de un conflicto. La acción es un derecho, pero lo concretamos a través de la pretensión, que es un acto. ¿Y cómo llega esa pretensión al proceso? ¿Cómo se concreta? ¿Cuál es el vehículo? La demanda, acto importantísimo que veremos más adelante, que definiremos como el acto de apertura formal de un proceso. La madre, en representación del hijo, iniciará una demanda ante un juzgado que contendrá la pretensión, reclamando contra el padre el pago de los alimentos. El damnificado en el accidente de tránsito iniciará una demanda que contendrá una pretensión. En ambos casos será una pretensión para que condenen al sujeto pasivo a pagar una suma de dinero. Y eso nos lleva derechamente a plantear la clasificación de las pretensiones. En primer lugar, haré referencia, y esta no está plasmada en el archivo que tienen a la vista, a una conocida clasificación de Lino Palacio que distingue las pretensiones inmediatas o la pretensión inmediata de la pretensión mediata. La pretensión inmediata es aquella que sirve para poner en marcha el proceso, iniciar la demanda y desarrollar todos los pasos que estudiaremos en este curso para llegar hasta la sentencia y para llegar a que se satisfaga esa pretensión. Y la pretensión mediata consiste en aquel bien de la vida del que me he visto privado, para el cual desarrollo el proceso para lograr que me lo restituyan. En el caso de los alimentos, ¿cuál es la pretensión mediata? Alcanzar la suma de dinero para pagar la cuota mensual. En el caso del proceso de daños y perjuicios, obtener la suma de dinero que permita restituir el estado de, permítanme los términos, bienestar que tenía la víctima antes de ser dañada por el autor del siniestro, por el autor del hecho ilícito. Nosotros nos vamos a detener en la otra clasificación, en la clasificación que distingue las pretensiones según el objetivo que se persigue, según el tipo de sentencia que se quiere obtener. Anclamos este concepto en el artículo 163, inciso 6 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Todas las pretensiones buscan que el juez dicte un pronunciamiento sobre el derecho invocado, declare el derecho, diga qué norma jurídica es aplicable. Algunas agotan su contenido en la declaración. No tienen o no persiguen nada más. Estas son las que llamaremos pretensiones declarativas. Ejemplo, persigo la nulidad de un contrato de compraventa porque una de las partes, supongamos el vendedor, no tenía plena capacidad, era una persona incapaz, tenía restringida su capacidad, por ende no podía, de hecho, por ende, o de ejercicio, por ende no estaba habilitada para firmar ese contrato, lo firmó y yo pretendo ahora que caiga ese contrato, que se declare la nulidad. Única pretensión. Otro ejemplo tomado de la realidad y de la jurisprudencia es el caso, el leading case de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso Fight, cuando se dictó la reforma constitucional de Santa Fe de 1994, se estableció como nuevo requisito que los jueces que estaban ejerciendo el cargo y tenían 75 años de edad
y los jueces nuevos, que tuviesen, todos los jueces, en rigor, cuando cumpliesen los 75 años de edad, tenían que obtener una nueva conformidad del Senado para seguir actuando como tales o para actuar como tales. El doctor Carlos Fay, que era vocal de la Corte Suprema de Justicia Nacional en ese momento, y ya tenía más de 75, planteó que esa reforma constitucional no le era aplicable porque él estaba en el cargo ya antes de que se dictara esta nueva norma, se incorporara este nuevo requisito en la Constitución. Esa fue la discusión en el pleito. Se requería una declaración del órgano jurisdiccional y la Corte Suprema decidió, por supuesto sin la participación de Fay, que la norma no le era aplicable. Declaración del derecho y nada más. La segunda pretensión o el segundo tipo de pretensión es la pretensión constitutiva. En rigor de verdad, se persigue la declaración del derecho y se suma el aspecto constitutivo. ¿De qué se trata? Se trata de que a través de esta pretensión perseguimos la formación, la modificación o la extinción de un estado jurídico, típicamente aplicable en el campo de los procesos de familia. Ejemplo, proceso de divorcio. Los cónyuges persiguen, quieren que el juez declare que tienen derecho a obtener el divorcio, porque se configuran los requisitos, los pocos requisitos que exige a tal efecto el Código Civil y Comercial. En realidad el único requisito que exige hoy, desde el 2015, es que estén casados. Todos los que están casados, sin necesidad de otro requisito, al día siguiente de casarse, surge lo dicho del Código Civil y Comercial en materia de derecho de familia, están habilitados para requerir el divorcio. Si están casados, el juez declarará que tienen derecho a estar divorciados y por ende los emplazará en un nuevo estado civil. Dejan de ser casados y ahora son divorciados, y esta nueva circunstancia se inscribirá en el registro del estado civil y capacidad de las personas. Otro ejemplo, proceso de filiación. Un niño que no fue reconocido por quien él dice es su padre, inicia un proceso de filiación. Si prospera la pretensión, el juez declara que el actor es hijo del demandado. Podríamos dar muchos ejemplos con Diego Maradona como sujeto pasivo, y por ende emplaza al actor en el nuevo estado civil de hijo del demandado y ordena que se anote esa calidad en el registro civil. Entonces pasa de ser no hijo a ser hijo, pasa de ser el actor, el demandado, pasa de ser no padre de este niño a ser hijo, a ser padre de este niño. Otro ejemplo podría ser en el proceso de adopción. Y en tercer lugar, las pretensiones de condena, en rigor de verdad, declarativas, de condena. Persigo que el juez declare que el colectivero, es decir, el que conducía el colectivo, sujeto pasivo, el colectivero demandado, sea declarado responsable del accidente de tránsito provocado, declaración. Y por ende, que se lo condene a pagar la suma de dinero reclamada en concepto de indemnización. Pretensión de condena. En este ejemplo, pretensión de condena a dar una suma de dinero. Si fuera un proceso de desalojo, persigo que el juez declare que el inquilino dejó de pagar los alquileres, por ende incurrió en una causal de incumplimiento contractual. Y por ende, que lo condene, en este caso, a una obligación de hacer, a la desocupación. Bien, avanzamos. Vamos a la noción de proceso. Aquí les voy a plantear como concepto, fíjense que tienen en la pantalla dos, un concepto clásico y un concepto más moderno. El concepto clásico dice que se trata de una serie de actos procesales que están, procesales provenientes de las partes y del órgano jurisdiccional, que están coordinados entre sí y que están realizados en forma sucesiva con el fin de satisfacer las pretensiones. Observen cómo se conforma el proceso. Como habíamos dado la definición en clase presencial de derecho procesal, con actos que protagonizan las partes, el actor, el demandado, con actos que protagoniza el juez y que conforman el proceso, uno relacionado con otro, porque el proceso es dinámico, el proceso va avanzando desde el principio
hasta el fin. El otro concepto es de Enrique Falcón y dice que se trata de un conjunto ordenado de elementos o de elementos interrelacionados destinados al cumplimiento de un objetivo, que es la declaración y aplicación del derecho al caso concreto. Él dice determinados objetivos. En este campo no voy a profundizar en las diversas interpretaciones o doctrinas o posturas sobre la naturaleza jurídica del proceso, pero sí me voy a detener en la más conocida y en la más seguida. Se entiende que el proceso debe ser interpretado como una relación jurídica, noción que traemos del derecho de fondo. La relación jurídica en el caso del proceso se entabla entre el actor, el niño que reclama los alimentos, el demandado, el padre y el juez, que va a organizar y que va a dirigir este proceso, con intervención de todos ellos, que tendrán, ya veremos más adelante, deberes, derechos, y fundamentalmente aparecerá la noción de cargas procesales durante el desarrollo del curso. Este proceso que está en constante movimiento, en constante transformación, que arranca en general con la demanda y termina con la sentencia y con los actos que tiendan a su cumplimiento o a su ejecución. Y trataremos, ven en la pantalla cuando abren el hipervínculo de naturaleza jurídica, la mirada del autor a quien más sigo, Falcón, del proceso como sistema, una visión más moderna. El proceso está conformado, cualquier proceso en general, o cualquier sistema en general, y aplicamos la noción al proceso, por 5 elementos: los insumos, el procesador, el producto, el control y la retroalimentación. ¿Cómo traigo esto a nuestros ejemplos de hoy? Insumos, elementos para que el sistema, para que el proceso funcione. Necesito partes, un sujeto activo, un sujeto pasivo, el niño, su padre. Necesito una pretensión, el reclamo de la cuota de alimentos. Necesito un juzgado que funcione, un juez y los distintos integrantes del juzgado, un secretario, oficiales, escribientes. Necesito, y lo que estoy diciendo es pre-16 de marzo de 2020, papel. Necesito ganchos para unir las hojas al expediente que, según nuestro Código Procesal, tramita aún de manera física. Necesito un presupuesto, necesito que los litigantes paguen la tasa de justicia. Necesito luz, necesito acceso a internet, necesito edificios, necesito baños, etc. Insumos económicos, insumos financieros, insumos de infraestructura, insumos humanos, todo ello para que el proceso funcione. Esos son los insumos. En segundo lugar, el procesador. Todos los insumos ingresan al expediente, que puede ser físico, será virtual más adelante, y deben ser ordenados, deben ser dirigidos. Así que voy a tomar como procesador a quien los dirige. ¿Y quién los dirige? El juez, que lo planteé antes como insumo, pero ahora el que va a ordenar todo el sistema también es el juez. Y así vamos a llegar al tercer elemento, que es el producto. ¿De qué se trata? Podemos hacer distintos enfoques, pero es bastante claro si decimos el producto del proceso trabajado por el director, por el juez, será la sentencia, la decisión que determine que la responsabilidad es del colectivero y lo condene a pagar una indemnización. A través de los insumos y con la actuación del procesador llegamos al producto. Pero el juez, cuando escribe el producto, la sentencia, en un sistema como el que hoy rige nuestro Código Procesal, o más adelante la expedirá oralmente. Cuando digo más adelante me refiero a que en distintos proyectos que están en curso se apunta a la oralidad del proceso civil, y llevada a su máxima expresión, la sentencia también deberá pronunciarse de manera oral. No es el derecho positivo actual, es escrita la sentencia en el derecho positivo actual. Pero el juez, cuando dicta la sentencia, puede cometer
un error, como veremos cuando estudiemos en este curso los medios de impugnación de las resoluciones judiciales, ojalá sea presencialmente. Digo, puede cometer un error. Entonces aparece la fase, el cuarto elemento, de control. Las partes pueden controlar esa decisión, pueden plantear recursos, pueden plantear una apelación, y de ese modo llegamos a que la Cámara de Apelaciones dicte una sentencia que corrija esos errores, o eventualmente lo haga la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y así llegamos a la retroalimentación del sistema. Se purifican los errores cometidos en el desarrollo de todo el proceso por la Cámara de Apelaciones, por la Corte Suprema. Allí tenemos la retroalimentación en lo inmediato, pero también podría ocurrir que los errores que se hayan cometido durante este proceso lleven a que en otro proceso no se cometan. Es decir, puede haber retroalimentaciones hacia adentro del sistema o hacia afuera del sistema, o incluso lleven a cambiar la jurisprudencia. Si en un momento dado en nuestro régimen de derecho positivo no contábamos con el divorcio, ocurrió que se dictó una sentencia en un caso paradigmático por la Corte Suprema en los años 80, el caso Sejian, con ese, que llevó a que el Congreso dictara una ley incorporando el divorcio. Allí tenemos otro ejemplo de retroalimentación. Avanzo. Sé que estoy yendo rápido, no los tengo a ustedes para recibir vuestro feedback en el momento, no tengo preguntas para responder, voy a plantearme ir un poquito más lento. Vamos a una clasificación de los procesos. Voy a tomar la clasificación del índice del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Voy a presentar las especies que ustedes ven en la diapositiva informatizada, 7 especies. En primer lugar, los procesos que más vamos a desarrollar en este curso, los procesos de conocimiento, procesos de cognición o plenarios, que están tratados en nuestro Código Procesal, ya en la parte especial, no en la parte general, a partir del artículo 319 y hasta el artículo 398. En estos procesos corresponde discutir el fondo del asunto, la relación jurídica sustancial, corresponde brindarle al juez por las partes amplia información. Los medios de prueba que vamos a utilizar, en principio no tienen límites, no tienen restricciones. Podemos usar toda la amplia gama de medios de prueba que prevé el Código Procesal, e incluso los que no prevé expresamente, artículo 378. Así, aprovecho para decir, aunque el Código Procesal no trate de la prueba digital o de la prueba electrónica, podemos usar como prueba un WhatsApp, podemos usar como prueba un correo electrónico, podemos usar como prueba una página web, con una cantidad de particularidades. De este modo llegamos en este tipo de procesos a sentencias que en un momento dado van a adquirir el valor de cosa juzgada material. Van a cerrar el debate de manera definitiva, no van a impedir la renovación, la reedición, la rediscusión de los temas allí planteados. Todas estas son características que hacen a los procesos de conocimiento. Nuestro Código Procesal distingue dos especies dentro de este género: los procesos de conocimiento ordinario y los procesos de conocimiento sumarísimo. La regla 319 del Código Procesal es el proceso de conocimiento ordinario. Los procesos de conocimiento sumarísimos se aplican solo en las hipótesis tratadas por el artículo, que les pido compulsen, 321 del Código Procesal, que tiene 2 incisos. Hay una pauta en relación con el monto, ciertos procesos inferiores al monto que allí está indicado, 5.000 pesos, absolutamente desactualizado, tramitan como sumarísimos, o bien los procesos de amparo contra actos de particulares. ¿Qué diferencia hay entre el sumarísimo y el ordinario? Los sumarísimos tienen una limitación en el conocimiento del juez. Son procesos de conocimiento, pero tienen un análisis más restringido, tienen a su vez plazos más cortos, tienen menos trámites, menos diligencias. La idea es que
dado el tipo de cuestiones que se trata, el proceso consuma menos, tanto tiempo como diligencias o trámites o pasos procesales. Seguimos con la clasificación. En segundo lugar, tienen presentados allí los procesos cautelares. Estos que nuestro código trata desde el artículo 195 y hasta el artículo 237, se diferencian de todos los demás que trataremos en esta clasificación. Cuando digo procesos cautelares, probablemente hayan escuchado estos institutos alguna vez, aunque no estudiaron la materia, me refiero a un embargo, me refiero a una medida de no innovar, me refiero a una inhibición general de bienes. ¿Por qué son diferentes de todos los demás? Porque estos procesos son accesorios, dependen de un proceso principal. Doy un solo ejemplo. Si temo que el conductor del colectivo, que hoy es titular de 2 inmuebles, sabiendo que va a ser o que puede ser condenado a pagar una importante indemnización porque causó la muerte de un peatón, durante el proceso realice actos de disposición para que al momento de la sentencia su patrimonio no tenga bienes y entonces no se evite, se salve entre comillas al no tener bienes de pagar la indemnización, lo saque de su patrimonio ese bien o esos bienes, entonces le puedo pedir al juez, antes de iniciar el proceso o durante el proceso, pero antes de que termine, antes de la sentencia, que trabe un embargo sobre esos bienes. Este es un proceso cautelar que van a encontrar también en los libros y en nuestro propio programa al final del curso bajo el nombre de sistemas cautelares o medidas cautelares. La nota propia es que en principio siempre acceden a un proceso principal. Luego, los procesos de ejecución. Hay más de una variable de procesos de ejecución. Vamos a tratar al final, en las últimas unidades, de la ejecución procesal forzada y me detengo particularmente ahora en el juicio ejecutivo. Estos juicios se diferencian de los procesos de conocimiento en que no se analiza la relación jurídica sustancial, se basan en un título que llamaremos ejecutorio para la ejecución de sentencia, título que llamaremos título ejecutivo para el juicio ejecutivo. En el Código Procesal el desarrollo está entre los artículos 499 y 605. Ejemplo, mi cliente en pago de honorarios me entregó un cheque. Cuando lo presenté al banco no tenía fondos suficientes. Estoy habilitado para iniciar contra mi cliente, probablemente ahora ex cliente, un juicio ejecutivo. Y en estos juicios no se discute la causa de la obligación. No tengo que acreditar ante el juez que yo, por ejemplo, cumplí la tarea profesional, la encomienda, el servicio para el cual mi cliente me contrató, para poder reclamar por el pago de este cheque. ¿Tengo el cheque en mi poder? Estoy habilitado para reclamar. Y si mi cliente sostiene que no me lo pagó porque me encomendó la redacción de 3 contratos y yo no los redacté, esa defensa no la puede plantear en este juicio, que se caracteriza por su rapidez, por su agilidad. Eventualmente esa discusión la podrá dar en otro juicio, pero no en el juicio ejecutivo. Esa es la nota propia. Luego recorro rápidamente los siguientes procesos que lamentablemente no podremos profundizar en este curso. Los procesos especiales son aquellos que se basan en la estructura de un proceso de conocimiento, pero le hacen algún ajuste, tienen alguna particularidad. 2 ejemplos. El proceso de desalojo, que está tratado a partir del artículo 679 del Código Procesal, o el proceso de alimentos, que está tratado a partir del artículo 638 del Código Procesal. En general, los procesos especiales los encuentran en el Código desde el 606 y hasta el 688. Luego, los procesos universales. Hay 2 tipos de procesos universales. Unos están fuera del Código Procesal, no los estudiamos en esta materia, y lo estudian en otra, la Ley de Concursos y Quiebras, la Ley 24.522. Y otro
está en el programa amplio de la materia que encuentran en el campus, el programa de la cátedra, no en el programa del curso, porque no lo llegamos a tratar. Es el proceso sucesorio. Fallece una persona, tiene bienes, entonces hay que realizar un proceso para que sus herederos reciban, quede a nombre de los herederos la titularidad de esos bienes. ¿Cuál es la nota propia de los procesos universales? Que se discute en ellos el conjunto de bienes que conforman su patrimonio. No se trabaja sobre cada uno de esos bienes. Todos los bienes y deudas y créditos de los que era titular esa persona se discuten, se analizan, se incorporan en este tipo de procesos. Luego, los procesos arbitrales tienen una característica que los diferencia de todos los otros que hemos venido señalando. ¿Por qué? Hasta ahora, todos los procesos que analizamos son dirimidos ante el Poder Judicial, ante el órgano jurisdiccional, ante los jueces como representantes del Estado, noción de jurisdicción que vimos en la clase pasada. Pero los procesos arbitrales, 736 a 773 del Código Procesal, tenemos a las partes, pero ¿quién va a decidir el conflicto? Un tercero ajeno a ellas, igual que el juez, pero privado, que llamaremos árbitro. Las partes lo contratan, las partes lo designan. En una cantidad de materias esto es posible. Y hay una regulación en el Código Procesal y hay una regulación que en algunos puntos es contradictoria en el Código Civil y Comercial de la Nación. Haremos una mención a estos procesos en la clase correspondiente a sistemas o métodos alternativos de resolución de conflictos, que es la próxima. Finalmente, los procesos voluntarios. Aquí la nota especial es que en todos los que tratamos hasta ahora hay contradictores. Las partes se oponen, el niño versus el padre, el peatón versus el colectivero. En los procesos voluntarios, en principio, no hay un contradictor. El menor de edad que quiere contraer matrimonio requiere una autorización de sus progenitores. Pero si no puede ubicar a los progenitores, entonces puede pedirle una autorización al juez. Entonces no litiga contra el padre que no le quiere dar la autorización. Esa es otra situación y eso es un proceso contradictorio, contencioso. Pero los procesos voluntarios tienen esta particularidad. Entonces un ejemplo sería la autorización para contraer matrimonio. Y agrego, el proceso sucesorio, que vimos como proceso universal recién, también puede ser encuadrado como un proceso voluntario, porque si papá y sus dos hijos promueven un proceso sucesorio por el fallecimiento de la mamá y no hay conflicto entre los herederos, este proceso es universal y al mismo tiempo es voluntario. Bien, avanzo hacia un tema que no tiene un punto específico, sí lo tiene, que tiene un punto específico en el programa y que pueden ver en el archivo siguiente, dentro de en este mismo archivo, en la pantalla siguiente, las etapas procesales, punto que les presento hoy y les voy a repetir seguramente, les vamos a repetir clase por clase. Un proceso puede ser dividido en etapas y esta noción sirve desde una perspectiva didáctica y sirve desde una perspectiva también para la litigación, para el abogado, para el juez, para comprender cómo funciona un proceso. Nosotros entendemos que corresponde dividirlo en 5 etapas. La primera, la etapa introductiva o introductoria o constitutiva o de postulación. Abarca, entre los actos procesales principales que veremos en clases sucesivas, la demanda, la contestación de la demanda, otras actitudes posibles provenientes del demandado, como la oposición de excepciones de previo y especial pronunciamiento, o la reconvención. Luego, seguimos con la etapa 2,
la etapa probatoria o etapa intermedia. En la etapa inicial, en la anterior, las partes introdujeron sus pretensiones, relataron los hechos. Ahora, en la segunda etapa, esas afirmaciones que hicieron en la etapa introductiva las tienen que demostrar, las tienen que acreditar. El actor postuló que cruzaba debidamente como peatón, que cruzaba atento, que cruzaba por la intersección, que cruzaba por la senda peatonal, que cruzaba con el semáforo que lo habilitaba debidamente. El demandado postuló que el peatón estaba distraído, el peatón cruzó por la mitad de la calle, el peatón cruzó corriendo. En la etapa constitutiva. En la etapa probatoria, cada uno tiene que acreditar esas postulaciones, esas afirmaciones, a través de los distintos medios de prueba que nuestro programa y nuestro código prevén. La prueba testimonial, por ejemplo, la prueba pericial, por ejemplo, la prueba documental, por ejemplo. Y así llegamos a la tercera etapa, la etapa conclusional o decisoria. En las dos primeras, el juez participa, pero las partes tienen un rol trascendente, un rol estelar con su actuación. En cambio, en la tercera, el rol protagónico es el del juez, el del magistrado, y el acto central es la sentencia definitiva de primera instancia. Pero como decíamos cuando hablábamos de control y de retroalimentación, el juez puede cometer errores, y ello nos lleva a la cuarta etapa, la etapa impugnativa, a través de la cual las partes pueden deducir recursos ordinarios, como el que estudiaremos, de apelación, o extraordinarios, como el que lamentablemente no estudiaremos, que es el recurso extraordinario federal para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todo ello hasta llegar a la máxima instancia posible en el caso, hasta llegar a una sentencia definitiva que pase en autoridad de cosa juzgada y que, por ejemplo, diga, el demandado, el colectivero, le tiene que pagar 1 millón de pesos al actor. Punto. Cuarta etapa. ¿Termina el proceso aquí? No. ¿Por qué? Porque si no cumple voluntariamente, el demandado habrá que iniciar la quinta etapa, la de ejecución procesal forzada, para llegar a la satisfacción de la pretensión inmediata, para llegar al dinero. Si no me lo paga, entonces tengo que ejecutarlo, tengo que forzar su voluntad, tengo que vender el bien inmueble de su titularidad en una subasta para llegar al dinero y de esa manera lograr la satisfacción de la pretensión. Y incorporo una noción acá: tutela judicial efectiva. Muy bien, vamos a hacer una pausa, voy a terminar la parte 1 de la clase y a continuación grabaré la parte 2 y generaré un nuevo archivo para tratar el tema siguiente.